¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Tal Cual Debate. Continuamos con nuestras entrevistas para desentrañar los problemas fundamentales de este país, pues, de este particular estado de la historia de este país, que como sabemos pues, ha sido muy negro, muy difícil. Tenemos otra vez un invitado muy especial, es Marcelino Bisbal, académico venezolano, periodista, pero sobre todo una persona que ha hecho un trabajo intelectual y de seguimiento dentro de las aulas, dentro del espacio académico, para poder graficar el estado de censura actual del país, el proceso de hegemonía comunicacional que hemos venido describiendo en estos años en el convulsionado estado de opinión pública venezolana. Bienvenido, Gracias, Marcelino, ¿cómo Alonso. estás? ¿Qué Bueno, tal? eres autor de una obra muy densa y además has compilado muchísimos trabajos y esos ejercicios de compilación uno puede ver ahí que hay bueno, mucho de blanco sobre negro, pues un trabajo muy detallado. Yo te pregunto, ¿podemos establecer un paralelismo con estados de censura previos en Venezuela o este estado que estamos viviendo es inédito? No, yo diría que es inédito, digamos que es una situación muy particular. Inclusive dentro de lo que llamaríamos el proceso político que está viviendo el país desde hace ya 17 años, inclusive hay diferencias entre lo que fue la etapa del fallecido presidente Hugo Chávez y lo que son los 2 años y un par Sí. de meses del presidente Nicolás Maduro. Interesante ese caso, Marcelino, porque en esto Maduro ha sido muy eficiente. Maduro, Sí, que es tan señor. mal evaluado, a lo que el gobierno quiere hacer, ha sido letal, ¿no? En la compra y en el traslado de propietarios, ¿no? Y en la entrada de capitales chavistas a todo el negocio comunicacional. Claro, yo siempre en eso que tú planteas, Alonso, digo lo que ha venido escribiendo en diversas oportunidades nuestro querido amigo y escritor Alberto Barrera, que dice que el gobierno chavista puede improvisar y ser ineficiente en cualquier cosa de la vida pública del país, pero donde no improvisa, donde no ha sido de ninguna manera ineficiente es en el manejo y en la estrategia frente a los medios de comunicación Como un social. objetivo político, pues. Los medios de Exactamente, comunicación son un enemigo por definición, claro, que hay que acallar y que hay neutralizar. que neutralizar, que hay que controlar. Fíjate que el presidente Maduro puede hacer lo que ha venido haciendo porque él recibe una herencia, recibe unas bases, unos pilares que le dejó el gobierno del presidente Chávez. Por ejemplo, en el plano jurídico le dejó 2 leyes que generan evidentes mecanismos de autocensura y de intimidación en los medios, en los dueños de los medios y en sus periodistas, que son la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que la modifica en el año 2010 para incluir los medios electrónicos, es decir, Internet. Y luego le deja también la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que también en el año 2010 la modifica la Asamblea Nacional y da origen al famoso artículo 5 de esa ley, donde el Ejecutivo Nacional, por razones tal como lo dice el artículo de seguridad, soberanía e independencia nacional, puede expropiar, Sí, puede mandar a sí. suspender todo el sector de Invocando la... siempre como causas sagradas, causas que Esa, nadie pondría en duda. La independencia nacional, como si sí, fuera que en eso... Ajá. tal cual. Entonces, el presidente Maduro, insisto, estos 2 años y medio ha podido hacer a partir de esas bases que le deja el gobierno del Ahora, presidente la Chávez. metódica probablemente, Marcelino, más astuta es esta que por el cerco que hace que algunos propietarios hayan vendido para darle los medios, que ya tienen un trabajo de audiencia hecho, de construcción, Claro. a gente que es amiga del gobierno, pues son una especie de enfermeros, están hechos ahí para que el gobierno no se ponga bravo. Fíjate que ese mismo planteamiento que tú haces y que entre líneas está de alguna manera formulada una pregunta, yo he dicho en muchas otras oportunidades que no tenemos que preocuparnos tanto por la cantidad de emisoras de radio o de emisoras de televisión o de periódicos que tiene el sector gubernamental. Digo esto porque las radios del sector gubernamental no las ve, no las escucha prácticamente nadie, es decir, el nivel de impacto, el nivel de Hay una audiencia audiencia baja. es Sin embargo, escandalosamente bajo. Y lo mismo pasa con el mundo televisivo. Lo que a mí más me preocupa, y de alguna manera tú lo dices, Alonso, lo que más me preocupa es cómo el sector privado comercial de medios de comunicación social, en su inmensa mayoría, han dejado de ser medios críticos, está silenciado han dejado de frente a ser medios, problemas graves. están realmente silenciados, es decir, se están autocensurando. A mí eso me parece de gran Y preocupación. fíjate tú, aquí ponemos, por ejemplo, esta portada tal cual, ¿no? Imputados sobrinos de Siria por narcotráfico. Esto es una noticia, esto no es una cosa que escoja uno.
las portadas no se deciden por un tema de gusto. O sea, lo que ocurre, el impulso periodístico natural consiste en ponerlo en castellano para que la gente lo lea. Lo digo, lo comento porque acá hay punto ciego. Es decir, la prensa no se está ocupando de este tema. Claro, fíjate, este hecho, tú tomas el diario Últimas Noticias y no aparece en primera plana, no existe esa información. Tomas el diario El Universal, que siempre fue un diario que intentó jugar, claro, que intentó jugar al famoso equilibrio informativo, a lo que llamamos la objetividad. Y sin embargo aparece la nota. Pero dice dos personas. Claro, dice dos personas y no dice absolutamente más nada. No sé qué habrá salido en Globovisión, pero me imagino que también debe haber sido bastante ocultada. Esta circunstancia es particularmente delicada porque los medios tienen derecho a decidir qué línea editorial tienen. Y entonces acá hay una especie de cartel del silencio. Sí, o sea, se alinean todos para hacer peso en favor del silencio, de la no información, del desvío del contenido. Claro, y en ese sentido, insisto, el gobierno de Maduro ha sido muy eficiente, es decir, porque no solamente se ha conformado con comprar medios a través de testaferros o de personas muy ligadas al alto gobierno, como casos que conocemos todos, Globovisión, Cadena Caprile, claro. Pero también ha ejercido mecanismos realmente de presión directa que genera lo que a mí me parece más terrible de todo lo que nos está pasando, que es la autocensura, y cómo dueños de medios que tienen mucho miedo a perder, en el caso de los medios radioeléctricos, la concesión que se le otorga a través de Conatel, pues evidentemente se están autocensurando. Pero hay un tema que yo últimamente estoy insistiendo mucho en él, porque creo que no le estamos parando demasiado, que es el tema del papel que está jugando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, el papel Conatel. Digo que porque Conatel era un organismo eminentemente técnico que se dedicaba a todo lo que era el espectro radioeléctrico, distribución de frecuencia, seguir la normativa de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para que las emisoras en radio y televisión no se pisaran, entre comillas, unas a otras. Pero Conatel pasa a depender del Ministerio de Comunicación e Información. La policía del pensamiento. Claro, que es una policía del pensamiento de alguna manera. Y Conatel, evidentemente, en este momento, y hay pruebas al respecto, está ejerciendo espionaje y censura digital. La gente te dice, no, pero ¿cuál es el problema de que nos estén eliminando medios? Y ahora tenemos las redes sociales y tenemos todo lo que implica la convergencia entre Internet y telecomunicación. Es cierto, por allí hay un flujo de información que podemos emitir, pero es un flujo de información que evidentemente no llega a todos los niveles de audiencia. Habría que preguntar si esa información está siendo consumida por los sectores de y de este país. Los puntos ciegos que estamos tocando. Pero Conatel en este momento, y lo terrible es, lo más lamentable es que sea un periodista, alguien de nuestro gremio, que se formó junto con nosotros en la Universidad. Un egresado de las universidades autónomas venezolanas, que además se supone que tiene contactos con libros y que comprendió el significado de la libertad. Fue mi discípulo, fue mi alumno, William Castillo, y yo nunca me hubiese imaginado que ejercería el papel que está ejerciendo en este momento, y es evidente que por allí se está ejerciendo espionaje y censura digital en este momento. Bueno, suficientemente grave lo que ha dicho Marcelino Desval, pero bueno, es una realidad que estamos viviendo en Venezuela y que tiene que ver con estados de opinión. Marcelino, muchísimas gracias, Alonso, por estar acá en Tal Cual Debates. Gracias a ustedes también por invitarme. Un gran placer, de verdad, y entonces la invitación es a que continuemos debatiendo.